que es en lo que nos está dejando este desastre que significa el gobierno o el régimen encabezado por Nicolás Maduro. Chato Guedes, buenas tardes Américo. No sé con quién de los dos entraríamos en materia sobre algo que en la rueda de prensa, vamos a empezar con José Ignacio Guedes, en la rueda de prensa que hace minutos dio la causa R sobre el tema de la devaluación y el tema financiero que tiene a todo el pueblo venezolano peor que distraído, ocupado en tratar de salvar un dinero que en realidad no vale nada. Sí, Maduro, buenas tardes a todos, a la audiencia de RCR, Américo, Luis, un saludo. Maduro decreta una cruzada contra el billete de 100 para tapar que es Maduro quien eliminó ese billete. Lo devaluó tanto que lo extinguió. El billete de mayor denominación del país, que ya no alcanzaba para nada, se requerían 15 billetes de esos para un cafecito, para tomarse un café en Venezuela. Y bueno, es Maduro, si hay algún cucuteño que responsable de la guerra contra el Bolívar y contra ese billete, es Maduro, que le quitó todo el valor con sus constantes y permanentes evaluaciones y lo redujo a una moneda, porque la decisión del gobierno fue sustituir el cono monetario actual por uno nuevo de 200 veces su valor. O sea, el billete de mayor denominación actual, que es 100 bolívares, es sustituido por un nuevo billete de mayor denominación que es 20.000 bolívares. O sea, esos son 20 millones de hace 8 años, de hace 9 años. Eso compraba una vivienda, un carro. Hoy es un billete de curso corriente que no compra absolutamente nada. Bueno, la proporción es 200 veces. Y nosotros hoy presentamos, y invito para que lo busquen en las redes, porque presentamos justamente los nuevos billetes y los viejos, y son los mismos billetes. O sea, aparece el billete de 10.000 tiene la misma figura perdón, el de 20.000, la misma figura de Simón Bolívar que está en el de 100 actual. Igualito el de 2 tiene el mismo diseño que el nuevo de 500. Así sucesivamente. O sea, el nuevo cono monetario son los mismos billetes de antes, pero con 200 veces de aumento en su valor. Y eso nos habla que somos 200 veces más pobres. Yo creo que la cuenta está, claro, de hoy a hace 8 o 9 años, cuando Hugo Chávez decretó la reconversión monetaria, bueno, la devaluación es de 20.000%, que es 200 veces más pobre. Ahí los números no fallan. La evidencia histórica de esta devaluación queda impresa en esos nuevos billetes. El billete de 100 no es que lo tienen en Holanda, en Colombia, no, se extinguió, Maduro lo extinguió, lo redujo a una moneda equivalente a 25 centavos, a lo que hoy son 25 centavos, ese ya no es ni el billete de menor denominación, y los nuevos billetes comienzan a partir de 500, o sea, el sencillito, el tinoquito ahorita, el madurito, es 500 bolívares, ese es el sencillito en Venezuela, sí. Ese es el nuevo billete. Que no paga un café, por ejemplo. No paga nada, pero bueno, ese es el nuevo billetico de un bolívar. Pues, o sea, el billete de menor denominación pasa a ser 500 bolos. Bueno, por supuesto Maduro tiene que inventarse toda esta cruzada y esta guerra con unas mafias, etcétera, coño, para tapar lo que es la devaluación más grotesca y más grande de la historia de Venezuela. Entonces nosotros hoy lo denunciamos gráficamente además, y invitamos al país, bueno, y por supuesto generándole a la población, Luis, Américo, unas distorsiones grandísimas en una época prenavideña, en una semana clave para el comercio informal, para los transportistas, para los trabajadores, para la familia en general, que una semana de las pocas compras navideñas que se puedan hacer. Ahora tú generas esta distorsión de recoger en 3 días unos billetes que es irreal. Todos sabemos que es irreal
que en 3 días se pueda recoger ese billete. Todos, la entrada en vigencia de nuevos conos monetarios o de cambios de este tipo han durado hasta 6 meses o más. Así es. En cuanto a un régimen de transición. ¿Por qué? La pregunta que hay que hacerse, ¿por qué Maduro criminaliza el billete de 100? Casi que ahora eso es como tener droga y da solo 3 días para que la gente lo pueda cambiar. Bueno, quitándole a la gente la tranquilidad en esta época. Bueno, la presunción que se tiene, luego de haber evaluado algunas informaciones, es que el pago de utilidades y la inyección de masa monetaria del gobierno, hecha a través incluso de la banca pública en las últimas semanas, no tenía ningún tipo de respaldo. O sea, que ese billete de 100 que se imprimió como loco en las últimas semanas con el tema de las prestaciones, etcétera, no valía nada, era un cheque sin fondo. Maduro, porque al final un billete es un cheque que se cambia en el Banco Central, esa es la naturaleza de un billete. Bueno, eso no tenía fondo. Entonces ahora Maduro los está derogando y bueno, en 3 días alguien podrá cambiarlo. Eso en realidad se podría interpretar como una estafa. Una estafa, pero el billete que no se cambie en el tiempo que decretó el dictador, a ese billete ya no existe. Bueno, o sea, me estafaste, porque es un cheque sin fondo, ¿cómo que ya no existe? Porque tú dices que hay alguien, bueno, pon preso a quien tú quieras poner preso, pero vamos a decir, aquí el ciudadano, ¿qué pasó con las prestaciones de los trabajadores, con el dinero que están haciendo estos días ahora, el transporte público, las gasolineras, o sea, todo el comercio que trabaja con efectivo? Además, ¿por qué es criminal tener billetes? Si es un billete además emitido por el Banco Central, ¿de cuándo acá eso ha sido así? Entonces, detrás de esto hay una irresponsabilidad financiera muy grande, pero también, por supuesto, una devaluación ya evidente que se materializa con un billete de 20 millones de bolívares, que yo creo que es lo suficientemente elocuente para entender el fracaso del modelo económico y de lo que ha consistido este legado, que no es otra cosa que pobreza, la más grande. Una pobreza terrible, que además, permíteme que añada una anécdota, Américo, que la estamos viviendo en estos días en la calle, y lo estamos viviendo nosotros, y es que muchísima gente juraba que el discurso de Chávez era verdad cuando les daba unas tarjeticas y le hacían creer que estaban bancarizados. Resulta que ahora muchísimos pensionados, ¿verdad?, que usan su tarjeta con la que cobran, no la pueden usar para ingresar o para tener una cuenta propia. Es decir, hay un montón de gente en el país que acaba de descubrir que no está bancarizada, que sencillamente tenía unas tarjeticas de plástico que les servían para retirar dinero, pero no es de ellos, no les pertenece. Descubren que ese dinero no tienen ningún control sobre él, porque cuando van al banco simplemente a tratar de salvar ese dinero, pues se dan cuenta de que no lo pueden ingresar en ninguna cuenta que esté a nombre de ellos. Por lo tanto, esa es otra estafa moral muy grande que Chávez le hizo creer a este pueblo que les estaba haciendo entrar en el sistema bancario, y Maduro lo único que acaba de mostrarles es que era un tremendo embuste. Sobre esta situación hablaremos en el próximo corte, porque tenemos que ir a comerciales. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Visión para... A la 1:16 retomamos a Andrés Velázquez Contigo. Américo, hemos visto unas imágenes de la Guardia Nacional decomisando billetes de 100 bolívares en la frontera, en algunos sectores. ¿Qué significa esto en realidad? Aparte de la venta de una imagen del gobierno, ¿qué es lo que encierra todo esto de trasfondo? Buenas tardes, Venezuela. Esto es un atraco al pueblo venezolano, al pueblo trabajador, a la ama de casa, al venezolano de a pie, al comerciante, al buhonero, al taxista, al motorizado, a la gente que de alguna manera ahora tiene dinero guardado porque no tiene cuenta bancaria, porque se le hace muy cuesta arriba usar las tarjetas de débito y las tarjetas de plástica que llaman, o sacar o meter dinero en las cuentas de los cajeros automáticos, y decidió tener su dinero en la casa. En el caso de los pueblos, como ocurre en el interior del país con mucha frecuencia, al sur del estado Bolívar, el Manteco, el Dorado, las Claritas, el Miamo, son pueblos que no tienen bancos. Todo el municipio Sucre,
del estado Bolívar, todo, las 5 ciudades del estado Bolívar del municipio Sucre, que son Marí, Paripao, Moitaco, ninguna tiene banco, ninguna, ni siquiera la capital del municipio, que es Maripa. La ciudad más cercana es Ciudad Bolívar, a 3 horas, y la otra más cercana es Caicara, a 3 horas. O sea, está equidistante 3 y 3 horas. ¿Cómo hace la gente? Tiene que pasar forzosamente por 3 alcabalas. Bueno, el comerciante o el venezolano que pase por una alcabala con un maletín lleno de dinero porque lo quiere llevar a un banco, o bien de Ciudad Bolívar, o bien de Caicara al Orinoco, es objeto de un atraco por parte de la Guardia Nacional, o por parte del Ejército, o por parte de la Policía del Estado Bolívar. Entonces, eso está ocurriendo hoy en Santa Elena de Guairén, eso está ocurriendo en El Dorado, eso está ocurriendo en Las Claritas, eso está ocurriendo en San Antonio del Táchira, en los estados fronterizos, en La Guajira del Zulia. Eso es extremadamente grave. Y por supuesto yo quiero recordarle y refrescarle a nuestros oyentes un tema. Cuando quebró el Banco El Progreso, cuando quebró el Banco Latino o el Banco Federal o el Banco de los Trabajadores de Venezuela, fue también un problema similar, solo que ahora es de escala mayor. Ahora no se trata de la quiebra de un banco, de un banco privado. Se trata de la quiebra del Banco Central de Venezuela, que se supone es el Banco Central, es el banco de todos los venezolanos, es el Banco de la República. Entonces, recoger un dinero, darle 72 horas para que lo recojan, por supuesto es misión imposible. Ese dinero se declara prácticamente inorgánico en la calle, pierde algún tipo de valor, y el Banco Central de Venezuela gana piso, gana fondo, gana encaje bancario, o sea, gana reservas para poder cumplir. Eso es como si un comerciante o cualquier persona que nos escucha le pagara a todos sus deudores con cheque, y después le diga, bueno, salgan corriendo al banco porque el que no lo cobre de aquí a mañana, sencillamente pues no voy a cambiar de banco y no le voy a seguir pagando. Por supuesto, esto es un atraco a los venezolanos, tal como dice nuestro secretario general José Ignacio Guedes, cuando cita que este gobierno le robó las prestaciones sociales a los trabajadores. Hoy le quiere robar los ahorros a los trabajadores venezolanos. Entonces, esto es un gobierno de acción criminal. Por eso no dudo en calificar cuando decimos que han convertido el crimen organizado en una política de Estado. Y esta política de Estado es la que hoy estamos viendo, cómo le quieren robar los 4 billetes de 100 que tiene cada quien en su propia casa. Nos robaron la comida, nos robaron la salud, nos robaron la seguridad, nos robaron la paz, nos robaron la institucionalidad, nos robaron las elecciones, y ahora nos están robando los ahorros. Intento traducir de modo llano lo que está ocurriendo en Venezuela, en el aquí y en el ahora. Y por supuesto, bajo el manto y bajo el signo de la naturaleza de este gobierno, que no es otro que el totalitarismo, el militarismo, y por supuesto un hecho inédito para los venezolanos es que estamos frente a un narcoestado. Para aquel que tenga duda de que estemos frente a un narcoestado, me refiero a que el ministro de Interior y de Justicia y Paz, el ministro Reverol, general mayor Reverol, es parte del Cartel del Sol y es parte de quienes están siendo solicitados hoy por la DEA. El Pollo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional, está siendo solicitado por la DEA por narcotráfico. Y los sobrinos de la primera dama también fueron y están presos por narcotráfico. O sea, obviamente que estamos en un narcoestado, y eso no es fácil derrotarlo ni salir de ellos. Precisamente sobre ese tema de derrotarlos y salir de ellos. Una encuesta de Keller aporta muchísimos datos de estudio de opinión en este momento, y es verdad que estamos atravesando un clima de zozobra, Chato, Américo, grande en la población, terrible, porque además esa zozobra también se traduce en cierta culpabilidad que se le da no solamente al gobierno, sino a sectores de la oposición o a la conducción política del país por no
haber logrado determinados objetivos que en una democracia normal hubiesen sido perfectamente realizables. Y hay dos aspectos de la encuesta que a mí me llaman poderosamente la atención, que sí me gustaría que desarrollemos en dos espectros. Primero, con Américo como diputado que está en la Asamblea, que vive ese día a día, que cumple con su función. Yo digo que es uno de los más destacados diputados que tiene la Asamblea, siempre de frente y al lado de la gente. Y José Ignacio Guedes como secretario general de un partido que forma parte de la MUD, que siempre ha hecho críticas internas, que ha aportado muchísimo al debate interno, pero que dentro del marco de la MUD ha intentado en muchas oportunidades lograr la democratización de la toma de decisiones y todo eso. Uno de los aspectos que yo considero que no puede escaparnos de la última medición de opinión general del país es que ya hay una gran proporción, una mayoría de ciudadanos venezolanos que cuando le preguntan quién es el verdadero responsable de esta catástrofe que estamos viviendo, apunta hacia Hugo Chávez Frías. Es decir, por primera vez en muchísimos años, desde 1998, la responsabilidad de este desastre no recae solamente en Maduro, sino que ya hay una conciencia mayoritaria del pueblo de que el modelo, de que el estilo, de que el socialismo del siglo XXI fue una farsa, fue un engaño y es un fracaso. Eso es un dato. El otro es que más del 62% de la gente en este momento considera que estamos viviendo bajo una dictadura, lo cual no es verdaderamente una notable diferencia con mediciones anteriores. Es decir, hay una conciencia mayoritaria de que estamos frente a un régimen totalitario, autocrático, que impone y que desconoce, que impone su voluntad y que desconoce la voluntad popular. Ante ese hecho, ante ese cuadro político que yo considero que es favorable para la lucha como debe ser, para una lucha frente a lo que ya el pueblo está caracterizando como una dictadura, hay formas de organización social y un montón de cosas que hay que elaborar. Desde la propia Asamblea Nacional hay gente que descarga en la Asamblea la culpabilidad de no haber sabido hacer las cosas, pero como yo sé que Américo de Gracia ha hecho planteamientos y por ejemplo en su intervención de ayer fue muy tajante en la ruta a seguir, ¿verdad? Ahora con todas esas trabas que impone el TSJ con respecto a las decisiones de última hora frente al CNE, que demuestra claramente que para el gobierno trata siempre de pisar adelante de las propias decisiones de la Asamblea como una especie de represalia por seguirle exigiendo que en la mesa de negociación cumpla algunas cosas que no está cumpliendo. Entonces, el planteamiento que tú formulabas ayer, yo quisiera que se lo hicieras a toda la audiencia que no tuvo acceso, porque lamentablemente el poder mediático del gobierno es inmenso y no siempre trasluce a la opinión pública lo que en la Asamblea se comenta. Bueno, intentaremos aquí brevemente hacerlo, ¿no? El tema es el siguiente. Dada y conocida la naturaleza del régimen, tenemos que comprender y entender que la salida no es fácil, no es soplar y hacer botella, que los rusos también juegan, que tienen mecanismos para mantenerse y usufructuar el poder, tienen las Fuerzas Armadas, tienen el TCJ, tienen el Consejo Nacional Electoral, tienen la Fiscalía, tienen la Defensoría, tienen todo el poder económico, tienen la hegemonía comunicacional para hacerlo. No obstante, la Asamblea Nacional no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Tiene que nombrar los miembros del Consejo Nacional Electoral, tiene que nombrar el TCJ, tiene que reincorporar de manera definitiva a los diputados de la Asamblea Nacional en Amazonas, tiene que seguir insistiendo y solicitando la elección de los gobernadores. O sea, toda esa ruta tenemos que cumplirla y tenemos que también argumentar en el mundo que nos rodea. Tenemos que argumentar en el Parlamento Europeo, en la ONU, en la OEA, en UNASUR, en Mercosur. Todos esos escenarios tienen que ser posibles y factibles para nosotros. No podemos renunciar a nada de esto y el camino no es fácil, pero que nos tiene que permitir tratar de salir de esto de la mejor manera posible, pacífica, electoral, constitucional y democrática. Muy bien, vamos a un corte y ya regresamos.
pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la una contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos a la 1:30 de la tarde, les habla Luis Trincado, estamos en Andrés Velázquez Contigo, con el diputado Américo de Gracia y el secretario general de la Causa R, José Ignacio Guedes. Estábamos planteando políticas de lucha a futuro frente a lo que tenemos evidentemente como un régimen dictatorial. Y frente a ello, dos escenarios de lucha. Por un lado, la Asamblea Nacional como poder legitimado el 6 de diciembre de 2015 por voluntad soberana del pueblo, y también el escenario del debate político y de la conducción política de esa lucha en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. José Ignacio, me consta que la Causa R, aún en el propio seno de la MUD, y a pesar de las contradicciones y de las diferentes opciones y percepciones que existen en el seno de la Mesa de la Unidad, la Causa R ha fijado posiciones, ha hecho propuestas permanentemente, hoja de ruta y tal, unas con mayor éxito, otras con menor, pero en todo caso sí me gustaría que le digas a nuestros oyentes qué cosas nosotros visualizamos para la lucha que nos toca ya en propios días, ya que el 2017 lo tenemos prácticamente encima. Mira, el reto histórico que tenemos nosotros es la reinstitucionalización del país, de la democracia, que pasa por eso, por instituciones. Y yo creo que este año, hay que decirlo con toda honestidad, nosotros fracasamos en el objetivo de institucionalizarnos a nosotros mismos. O sea, la MUD, perdimos la institucionalidad de la MUD. La MUD, claro, es una unidad, por supuesto, en elecciones es una unidad perfecta que además tiene resultados extraordinarios, como el vivido el 6 de diciembre del año pasado. Pero esa regla del G4, que al final era simplemente que 4 partidos, por tener un poquito más músculo que los demás, tenían una especie de derecho a veto, o incluso con esa regla dejó de haber por muchos meses reuniones de la MUD. O sea, se perdió incluso la instancia de debate y de discusión. Tampoco se restituyó un quórum de toma de decisión, porque al final la MUD es eso, es en la diversidad, porque somos diversos, tener una estrategia común, un objetivo común y un camino común. Y eso se hace tomando decisiones, debatiéndolas por supuesto, pero también pudiendo tomar decisiones con un quórum que diga, bueno, ok, si aquí está representada una mayoría amplia, calificada de esta coalición, se toma una decisión y se acata por unanimidad. Eso, bueno, la regla básica de la democracia y la institucionalidad, eso lo perdimos. Nuestro llamado es a refundar la MUD, refundarla. Y para refundarla tiene que haber un reglamento nuevo, con reglas claras, con pesos específicos actualizados, donde, bueno, es verdad, hay partidos más grandes que otros, y eso se reconoce en política. No puede haber una horizontalidad que nos impida avanzar. Tiene que haber una unidad, pero también con liderazgos, y por supuesto cada partido tiene unos pesos específicos, unas realidades importantes, pero lo que tiene que haber es un criterio para sopesar eso, y que haya un quórum que pueda tomar decisiones, donde se discute una instancia, donde incluso la gente, todos los partidos discutan, son escuchados, y luego se toma una decisión y se acata completamente. Eso lamentablemente se ha perdido, y ya tú ves a unos partidos que pareciera que tienen más esfuerzo en diferenciarse de la MUD que en rescatar a la MUD. O sea, estando dentro. Que creo, claro, que para mí es un error de cálculo, lo digo con toda honestidad, porque es que la derrota de la MUD es la derrota de todos, ahí no se salva a nadie, ahí no vale decir yo lo dije, es que yo no fui, yo lo advertí internamente. Yo creo que es triste, y yo creo, y hay que asumirlo con seriedad, que un año tan estelar como este, luego de la victoria de la más importante que ha tenido la MUD, que fue el Parlamento, el saldo un año después sea una MUD débil y casi dividida. Yo creo que eso, lo primero es admitirlo. Y los aprendizajes ahí están. Yo sí creo que hay que tener un aprendizaje para luego tener lo que decía Américo, que es la estrategia común. Pero para tú tener una estrategia común, que sea cual sea, lo importante es que sea común y coherente, tú tienes que tener una instancia de debate y de decisión. La Causa R también es proponente de un reglamento. Entonces, hoy en día hay un G9, pero que tampoco
que se reúne con alguna regularidad, tampoco está tan claro las condiciones de convocatoria, pero que no tiene a su mano ningún reglamento para tomar decisiones. Entonces, bueno, nosotros para sentarnos en la mesa de diálogo fue un trauma, para pararnos es otro, y hoy ni siquiera cada quien explica a su manera si estamos o no estamos, si existe o no existe. No podemos seguir así, para lo que sea, mire, para la calle, para hacer respetar y hacer valer la Asamblea Nacional, que hoy está anulada, y eso hay que admitirlo. El TSJ ganó la batalla. Bueno, ¿cómo nos vamos a recomponer cada año que viene? Hay que recomponernos, pero no vamos a seguir planteándonos retos para volverlos a perder. Porque el CNE lo escogió el TSJ, y eso se sabía. Eso se sabía. Estamos en una situación de desacato totalmente injusta, pero que además la admitimos cuando desincorporamos a los amazonas nosotros mismos. Bueno, ¿cómo salimos? Está entrampado. Hay que saber cuál es la estrategia para salir de esto. O denunciar, como decía Américo, también en el terreno internacional, que la Asamblea Nacional está siendo desconocida en la Asamblea, que Maduro cerró el Parlamento. Por ejemplo, lo que pasa es que uno tiene memoria corta, pero es que la no aprobación del presupuesto de la Nación en la Asamblea fue el antes y después. Es correcto. Ese fue el antes y después. Pero la Asamblea, no, por primera vez en la historia republicana, y yo creo que no hay un antecedente en ningún país, el presidente se autoaprueba el presupuesto de la Nación por vía de un tribunal, bypaseando a la institución más legítima que tiene ahorita el país, que es la Asamblea Nacional, que acaba de relegitimarse. Ahora, sobre la Asamblea le tengo varias preguntas al diputado Américo de Gracia, pero sobre el planteamiento que le formuló, por ejemplo, la causa R al país el 6 de diciembre, tengo que dejar constancia de que la causa R fue el único partido, que el 6 de diciembre le dio por lo menos por conmemorar la fecha y reivindicar el gran triunfo electoral que este pueblo le dio a la Mesa de la Unidad Democrática en pleno, con más de 7.800.000 votos, y la causa R en ese escenario, en esa conmemoración, le hizo una propuesta al país de una serie de cosas que hay que hacer, y entre otras recuerdo que se habló inclusive de primarias para la decisión de determinados liderazgos, y de cómo el gravísimo error que representó el no haber ido a elecciones regionales. Abordar sin complejo las elecciones regionales, abordarla, ese es el terreno donde la MU es realmente exitosa, en el terreno electoral. Esa es una elección que no, en teoría, no está en duda, o sea, no tiene los temas jurídicos que pueden tener las otras, que por más injusto que sea, están ahí los temas en el terreno fáctico. Ahora, la gente dice, no, es que este gobierno no quiere elecciones de ningún tipo. Bueno, pero que la pidamos, porque el problema es que las regionales no las pedimos. Así es. Porque nos acompleja la cuestión. Las regionales son sin duda un tablero de total retroceso para el gobierno y de total avance para nosotros. Eso es matemático. O sea, quien es mayoría quiere elecciones. Y que nosotros nos vayamos, eso es uno de los errores de este año que yo digo, debe dejar aprendizaje. Un autogol de la oposición general. Sin Caen yo te lo dije, no, sin la enmienda era mejor que no, pero pero vamos a aprender todo de lo que pasó, y que el 2017, que uno de los errores fue, por cierto, quitarle al calendario el 2017. Es correcto. Porque el 2017 es inminente y nosotros planteamos una lucha en términos de tiempo, porque somos, más que políticos, somos profetas. Y creemos que hacer política es predecir el día en que Maduro se va. Inventamos aquí la política no muere y la oposición es permanente. Por ejemplo, estamos en pleno proceso de evaluación, donde lo que esa es la agenda que nos ocupa, cero oposición. El tema de los narcosobrinos, que Américo de Gracia solicitó un antejuicio de mérito. Bueno, o sea, aquí están pasando cosas. Este es el año con las peores masacres en la historia de este país. Masacres que se pierden la cuenta. El tema de la evaluación más grotesca, desalmada, que ningún modelo neoliberal alguno ha hecho, lo que la está aplicando Maduro de forma sistemática. El tema de los escándalos del narcotráfico. Bueno, yo me siento en todo caso orgulloso que este partido ha asumido todas esas agendas, porque ese es nuestro primer oficio, hacer oposición seria, responsable, permanente. Sin hacer concesiones de ningún tipo, porque incluso aún en una mesa de negociación que hay que decir que no ha dado ningún fruto y que debería cesar a menos que se replantee de otra forma, como lo dijimos al principio, que si no da fruto no la acompañamos, una mesa en la cual no está sentada el partido, pero por supuesto, al estar la MUD nos sentimos representados y hemos también influido. Lamentablemente, quizás no siendo consultados
ni oportuna ni adecuadamente, pero lo hacemos por responsabilidad ante el país y sobre todo compromiso con la unidad, porque la unidad es una necesidad, y cuando nosotros hacemos las críticas, la hacemos primero lo interno y segundo lo hacemos con ánimo constructivo para cambiar, para mejorar, para enmendar, y para que el año que viene sea un año de éxito y de cambio en Venezuela, porque este pueblo no aguanta más. Américo, sobre todo este escenario, la Asamblea Nacional tiene sesión hoy y mañana, después de la de ayer, 3 días seguidos de sesiones. ¿Cómo encarar estas últimas horas de sesiones de la Asamblea Nacional y en el contexto en el cual la causa R considera que el país requiere primero una clase política que le diga las cosas como son? Y como nosotros somos un partido tradicionalmente acostumbrado a nadar contra la corriente si es necesario, y no complacer peticiones, ni complacer galerías, sino a hablarle al pueblo con la verdad, ¿cuál es la verdad que requiere el desempeño de la Asamblea Nacional, sobre todo estas 2 últimas sesiones? Para mí, en el día de hoy hemos dicho ya en varias ocasiones, en varias alocuciones radiales, que la primera obligación que tiene la Asamblea Nacional es cumplir la Constitución Nacional. Cumplir la Constitución significa elegir hoy a los rectores del Consejo Nacional Electoral, indistintamente lo que haya hecho el TCJ. Hay que nombrar a los miembros del TCJ nuevo, a los que sustituyan al Express en base al protocolo que manda la Constitución. Lo que se hizo ayer de aprobar la responsabilidad administrativa de Maduro, la de solicitar el antejuicio de mérito al presidente. Ahorita el Chato Guedes decía de las masacres que ocurrieron solo este año 2016 en manos del presidente Nicolás Maduro, de las que tengo memoria: Cariaco, Barlovento, Tumeremo. Son 3 masacres solo en el año del 2016 y todas prácticamente involucradas el alto gobierno. En todas involucradas el alto gobierno. En los 40 años del pasado, que yo recuerde, solamente Cantaura, y no le estoy restando importancia, y el Amparo. Y Yumare. 3 en 40 años, estos en un año 3. En un año. 3 grandes masacres, aparte de todas esas masacres de la Cota 905, que no olvidemos, nuestros vecinos. Y pudiéramos sumarle otras tantas que le pudiéramos sumar solamente al sur de Guayana. De manera que hay muchísimas razones para el juicio penal, la OLP como instrumento incluso para aplicar la pena de muerte en Venezuela, que está prohibida por la Constitución nacional. Ahora, yo le quiero agregar a lo que decía Guedes en relación al tema fundamentalmente de la estrategia. No podemos tener éxito si a ella no le sumamos. La Asamblea Nacional por sí sola no es suficiente. La MUD sola no es suficiente. Tenemos que sumar todo lo que se conozca y tengamos hoy en nuestras manos para poder salir de la tragedia en la que estamos. Todas las asociaciones civiles, toda la sociedad civil, todos los gremios, todos los sindicatos, reponer el tejido social es importantísimo para nosotros. La lucha, por ejemplo, para frenar el arco minero, la deforestación, el secar y contaminar y envenenar nuestros ríos padres y madres, como el Caroní, el Caura, el Orinoco, el Paragua. O sea, son ríos significativos en Venezuela. Reservas forestales, la protección de nuestras etnias. La Asamblea Nacional tiene una tarea importantísima, pero no es la única tarea que nosotros tenemos. Convertir al venezolano también en un sujeto y en un actor primordial en esta política de la autodefensa del pueblo venezolano en función de un régimen que lo ha empobrecido, que lo ha matado, que lo ha condenado a ser prácticamente paria en su propia tierra. Insólitamente, y con esto cierro la idea, en Venezuela tenemos muchísimos venezolanos, y especialmente en la época de bonanza, que tuvieron que salir del país
porque en Venezuela no encontraban y no encontraron futuro. Hoy nos tenemos que dar a la tarea de ir al encuentro de ese país y que el año 2017 sea el escenario factible para las victorias del pueblo venezolano, para que esto también nos ayude a salir de la tragedia. Yo meto en la agenda, indistintamente de cualquier consideración, la escogencia de nuestros candidatos a gobernadores por la vía de la primaria. Nosotros no podemos echar en saco roto ni al cesto de la basura la importancia que tiene para nosotros reivindicar el derecho al voto, así sea la de conserjes, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos regionales, concejales, porque el derecho al voto no nos lo sacamos en una lotería, ni es producto del oficialismo que nos lo regaló. Esta es una lucha que le ha costado a los venezolanos sangre, sudor, lágrima y muerte desde el año 1945 y antes de él. Muy bien, vamos a un corte. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. 1:47 de la tarde, el programa Andrés Velázquez Contigo. Nos acompañan Américo de Gracia, diputado, y José Guedes, secretario general de la Causa R. Fechas navideñas, ¿verdad? Eso es lo que el gobierno se empeña en decirle al país cuando le niega toda posibilidad económica, física, material y espiritual para tener esa paz que requiere la familia venezolana para dedicarse al reencuentro, a la unión de la familia. Hay una desmoralización muy grande de la población, el descubrimiento de mucha gente, tenemos que tomarlo en cuenta, el reconocimiento de mucha gente de que en este momento se siente verdaderamente golpeada consigo misma porque descubre que fue estafada, que fue engañada con un proyecto llamado el socialismo del siglo XXI, que lo único que le queda es recurrir a la amenaza, a seguir golpeando a todo aquello que se mueve y que protesta, y que además recurre a fantasmas, a cosas fantasmagóricas como esos hologramas de Chávez ahora, la imagen de Chávez poniéndolo a caminar en algunos sitios como una especie de fantasma amenazante, el coco, ¿no?, que pasa por determinadas calles amenazando con todo aquel al que le exige una fidelidad que el PSV, que la cúpula no ha tenido con el pueblo. En estas fechas, ¿qué mensaje le puede dar José Ignacio a la gente para que entienda que verdaderamente no está sola? Que independientemente de la matriz de opinión que trata de generar el gobierno, de una desesperanza total y absoluta, ya no hay nada que hacer. Lo que están buscando es un poco que la gente se entregue, ¿verdad? Se resigne a que no hay nada que hacer, que no hay nada como salvar esta situación. Un poco lo que logró el castrismo en Cuba hace muchísimos años, que la resignación formara parte de la vida cotidiana. ¿Qué le planteamos al país? Bueno, primero entender lo ganado. Por eso fue el acto que hicimos el 6 de diciembre para reivindicar esa gesta, porque ese fue el antes y después. O sea, sabernos mayoría, que aquí el 80% quiera un cambio de rumbo, de modelo, y ni siquiera de gobierno, que es obvio, que a Maduro no quiere nadie ya, ni el chavismo, pero es que incluso de modelo, de rumbo. Tú hablabas de una encuesta que ya da datos sobre que la gente que Chávez es bueno y Maduro es el malo, no, ya es el modelo. El socialismo lo que dejó fue pobreza y dictadura, porque ya el autoritarismo, que siempre fue común desde el primer inicio, incluso desde el antecedente golpista, ya se convirtió en dictadura cuando tú suspendes el derecho al voto indefinidamente, como es lo que sucede hoy en Venezuela, o como cuando desconoces completamente el Parlamento Nacional. Bueno, sin Parlamento y sin elecciones, esto es una dictadura, y yo creo que eso también mételo en el saco de las ganancias de este año, la caracterización ya formal del régimen. Pero ¿por qué lo es? Bueno, porque le ganaste el pueblo, porque hay una mayoría ya concientizada, que tú digas ya no está engañada. Bueno, esa es la ganancia. Claro. Esa es la ganancia, que hay gente que ya no está engañada, que la gente entiende la realidad y que va a haber cambio. El cambio es inevitable. Yo lo que creo es que la dirección política tiene que entender que la política no se trata de eso, de jugar posiciones entre nosotros y de decir, bueno,
lanzar una cuestión y después otra, darnos plazos que no se cumplen. No nos toca a nosotros, a las luchas históricas no se le pone plazo, ya esto es irreversible el cambio. Lo que tenemos es que concretarlo con el pueblo, con la gente, por eso es que nosotros creemos en las elecciones, porque es la manera de hacerlo con la gente. Y si hay que comenzar por las regionales, muy bueno, no es poca cosa. Así es. Y ese puede ser incluso el detonante. Quitarle a Maduro el piso político que representan 20 no gobernadores. Avanza, y si no se avanza, claro. pero eso es con la gente. Es lo que nos conectaría con la gente, que estar en laboratorios y en cuatro paredes tirando unas fórmulas donde poder con poder se anulan y al final el pueblo está ahorita padeciendo su peor tragedia y nosotros como experimentando en un laboratorio de jugadas políticas que al final no se dan. Mira, pero dos cosas en la misma dirección que tú acabas de señalar y que yo estoy en la obligación como diputado, como parlamentario, como ciudadano de advertir y alertar al pueblo venezolano. Una, ayer en el Parlamento Nacional de los nuestros anuncian como fecha incluso para el juicio X de la destitución de Maduro el 10 de enero. Eso es un error. Y tenemos que decirlo ya por la calle del medio, porque pareciera que hay una clase política, incluso de la MUD, que no termina de entender que esta pelea no es a corto plazo. O sea, el ponerle nosotros fecha y calendario a esta batalla y venderlas como batalla final es un error estratégico que nos ha costado sumamente caro. Y nos ha costado sumamente caro sobremanera en el año 2016. Y eso hay que decirlo. Maduro no se va a ir el 10, ni el 11, ni el 20. La fecha, como tú dices, nosotros no somos pitonizos y eso no depende de lo que nosotros querramos, sino de lo que nosotros hagamos para poder salir de esta tragedia. Y la segunda, que también se dijo ayer en la Asamblea Nacional, y que por supuesto uno tiene que advertir y alertar, es quitarle importancia a las elecciones regionales. Las elecciones regionales podemos convertirlas nosotros, los demócratas y el pueblo venezolano, en una forma del revocatorio posible, de decirle al régimen de Maduro, estás liquidado políticamente, y en consecuencia no es igual decirlo con 3 gobernadores que decirlo con 24 gobernadores desde cada una de las regiones. No, y le significa una campaña con un pueblo movilizándose, con liderazgo en todo el país, porque centralizamos la lucha. Así es. La lucha está prácticamente en un municipio del país. Sí. Pero lo que dinamiza una elección regional, y si lo hacemos con primaria, es primero crecer en liderazgo. Por ejemplo, esta MUD también está carente de liderazgo. Imagínate 15, 20 gobernadores más, ¿cómo le hace eso al liderazgo nacional de la alternativa democrática que somos? Yo creo que eso también redimensiona hasta la propia MUD. Eso es ganancia por donde se vea. Y si lo ve por el saldo del PSUV Américo, bueno, eso es pérdida por donde se vea. Pero para ello una catástrofe. Eso es la familia Chávez con Arias. Nosotros hemos enumerado aquí los apellidos y lo que significa la verdadera oligarquía que están en las gobernaciones ahorita como feudo, manejando poderes, porque hasta los gobernadores hoy hasta importan, hasta tienen licencias de los de la frontera, por ejemplo, tienen los negocios incluso ahora del dólar, etcétera. Bueno, acabar con eso, que hasta los pueden no dividir. Es cualquier cosa. Entonces, ahora, y lo que tú decías, nosotros celebramos el juicio político y la responsabilidad política que la declara la Asamblea, y qué bien que lo haga, qué bien que quede constancia de eso, y que eso genere los episodios que tenga que generar. Pero decir que la Asamblea, que no pudo aprobar el presupuesto, tiene la potestad de destituir a Maduro antes del 10, bueno, es volver a engañar a la gente. Y nosotros, me parece muy bien que lo hayas dicho aquí, de verdad que valoro tu advertencia, porque sabemos el costo que puede tener esto, pero hagamos lo que tengamos que hacer, la Asamblea que cumpla su responsabilidad, pero no sigamos en esta estrategia subestimando la inteligencia de la gente, porque además ya la gente nos está empezando a pasar por encima y tenemos que eso es correcto, volverlas a liderar con una estrategia coherente, pero sobre todo creíble. Así es. Vamos a finalizar el programa deseando a todos nuestros oyentes que estos días que tienen que servir para el encuentro familiar sean unos días de verdadero fuerza moral, fuerza ética, y de entender que ante toda adversidad la unión del pueblo, la unión y la convicción y la determinación son los que verdaderamente nos van a sacar de esta crisis.
Un saludo a todos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, Gerencia de Producción, Claudia Camperos, Producción, Kenier Jaramillo, Gustavo Lainet y Luis Trincado en la producción de contenido. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR.